Hoy es una noche, Padre Celestial, en la que tu presencia, Señor, toma control. Es una noche, Dios de la gloria, en la que nuestro corazón derrama delante de ti, pero también, Dios de la gloria, en la que queremos conocer, en la que queremos y anhelamos, Señor, entender tu palabra, Padre Celestial. Permítenos por tu Espíritu Santo, Dios de la gloria, entender, comprender y, Señor, llevar a nuestro corazón todo, Dios de la gloria, lo que has puesto en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos Amén. amén, Amén. amén y amén. Amén. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, saludando. Patricia, no te alcancé a saludar ahora que llegamos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Yanira, Amén. te bendigo en el nombre de Jesús. Francia, te bendigo en el nombre de Jesús. Francisco, Javier, te bendigo en el nombre de Jesús. Joan, no te escondas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Blanca Lucía Mosquera, el Señor te bendice grandemente. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. Aquí Estela estoy. Nazori, papá, el Señor me los bendice. Aleluya, bendito sea mi rey. Bueno, hoy tenemos un discipulado, un tema candente. Un tema en el que uno dice, wow, ¿será que yo soy capaz de llegar allí? ¿Será que yo tengo ese llamado? ¿Será que yo tengo ese convencimiento de parte del Espíritu Santo? Y yo también estaré haciendo este tipo de cosas. Yo les pregunto, ustedes leyeron ya, ¿cierto? En su casita, los que tienen el Bien, discipulado en la casa. Amén. bien. Ah, bueno. Sobre el Tía pacto Mari, de el Señor te Nehemías. bendice. ¿Qué? Tía Mari, Dios te bendice. Alex, Dios te bendice. Viviana Serna, Dios te Buenas bendice. noches, Dios los bendiga. Buenas Amén. noches. Bendiciones para todos. Amén, Viviana, amén. Amén. Sí lo leímos, ¿no? Les Amén. cuento, para la próxima semana ya estoy practicando para la próxima semana poder hacer eh, como una especie de quórum por grupos. Entonces, aquí en el Zoom podemos hacer salas, ¿cierto? Como subreuniones en medio de la reunión. Entonces, para que se alisten para la próxima semana, porque el capítulo 11 lo vamos a hacer de esa manera. Amén. Y si el Señor lo permite, el capítulo 13, que es ya para terminar, lo haremos presencial. Dios nos permita. ¿Cuántos quieren que sea así? Amén. Amén, amén. No, yo Amén. levanto mi mano por fe. Así va a ser, en nombre de Jesús. Bueno, entramos en acción. Tienen su libro allí, ¿cierto que sí? Para poder hacerle seguimiento. Sí, señor. Amén. Mira. Gloria a Dios. Ok, dice la palabra, bueno, dice el estudio de la siguiente manera, ¿cierto? Que empezamos con el capítulo 10 de Nehemías y lo vamos a leer porque no es tan largo. Vamos a obviar todos los nombres, los vamos a Las, obviar, gen- pero las vamos a... genealogías, Esas no son una genealogía, ¿no? son precisamente más bien como un registro de las personas que hicieron la Un firma, censo. de que pusieron, El no, no es un pacto. secto, Que hicieron exacto, como un exacto, pacto eso es de un hacer algo registro, por... ajá, ese es un registro de las personas que en realidad hicieron ese pacto, ¿cierto? Ya. Y es bueno saberlo, pues en el momento, pues de pronto hasta tendría mucho significado si supiéramos cada significado de cada nombre, pero no lo hice de esta manera, vamos a hacerlo más bien como está en el libro, ya después el Señor nos dará qué quiere decir cada nombre y por qué estuvieron distribuidos de esa manera. Amén. Entonces Tu suegra dice, está por allá. perdón, Patricia. Tu suegra que está por allá. Ah, Va atrás de... sí, mi suegra está allá atrásito, no que está, ya, que salude, Escondida. está saludándoles ahí, ya. Buenas Hola. noches. hermano. Hola. Me toca esconderla un poquito porque el escritorio está puesto exactamente adelante del asiento de ella. Bueno, gracias por saludar a mi suegra. El Señor me los bendiga. Amén. Amén. Amamos en el Gracias. amor de Cristo. Amén. Que la aman en el amor de Cristo, dicen. Amén, amén, dice. Bueno, También di consejo. vamos a leer el capítulo número 9 versículo 38. 9
Capítulo Ese- 9, 38. el 10. ¿El 10? Capítulo 9, número 38, el versículo. No, Ah, no, no se me desesperen. bueno, sí, porque ahí decía 10. Yo tenía en el 10 listo. Sí, Listo. sino que es que el capítulo 10 empieza en el versículo 38 del anterior capítulo. Ajá, sí. Listo. Ok. Dice, pacto del pueblo de guardar la ley. Amén. Ujú. Amén. Y verso 38 dice, a causa pues de todo esto, lo que habíamos visto la semana pasada, nosotros hacemos fiel promesa. ¿Usted es capaz de decir eso? Sí, Causa, eso pues, de sí. todo Ojo con eso. Yo, también nosotros tenemos que ser, pues nosotros podemos hacer promesas, Pero hay pero que somos cumplirlas. capaces de, Pero hay por que eso, cumplirlas. y delante de Dios uno es cuidadoso porque tiene el temor de uno ir a prometer algo y no cumplir. Claro. Exacto. Así es. ¿Sí o no, Francia? Yes. Francia quiso decir algo, pero no la pudimos escuchar. ¿Qué dijiste, Francia? Dilo. Ajá. Promesa y cumplir, porque no es en el, sino que no sean nuestras emociones. Muchas veces hacemos promesas por Sí. emociones. Sí, señorita, tiene toda la razón. Entonces, a causa pues de todo esto, hacemos promesa fiel, dice, y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros Sacerdote. sacerdotes. Y los que firmaron fueron Nehemías. desde Nehemías hasta Baana, versículo 27. Amén. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, estamos ya en el versículo 28, los que están leyendo, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, con sus hijos e hijas, y todo el que tenía comprensión y discernimiento. Mira, aquí hay dos cosas que tiene el Espíritu Santo. Concentración y discernimiento. Comprensión, Comprensión. comprensión y discernimiento. Se reunieron ellos, dice, con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue Da. dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos de sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos, además por ley, dice, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, para los días de reposo, para las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas, y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio, diga, y para todo el servicio Para Todo el todos. servicio de la casa de casa nuestro Dios. de nuestro Dios. Echamos también suertes, dice, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de leña. Eso de echar suertes, eso aquí que dice, también echamos suertes, aquí lo que quiere decir es que hicieron una programación, ¿cierto? Que al que le tocara tendría que apartar, dice aquí, la leña de la ofrenda, ¿cierto? Para traerla a la casa de nuestro Dios, según la casa de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Les hago la acotación allí, pues, acerca de lo de también que echamos suertes, porque es que a veces se dice, es que si echaron suertes, entonces yo puedo jugar el bingo, yo puedo jugar las apuestas de Gane y las apuestas del Casino Royal. No. Y ese echamos también suertes significa que hicieron un consenso, ¿cierto? Se expusieron todos y dijeron, yo voy de primero, yo voy de segundo y así sucesivamente. Eran 12 Ya. casas. Eran 12 casas, se me fue mi... ¿Qué pasó? Se me fue mi monitor. Eran 12 casas, ¿cierto? Entonces, de esas 12 casas, 12 tribus, iban a sacar precisamente por casas, cada uno
una porción de la leña para poder hacer los sacrificios y todo lo correspondiente a los holocaustos que a Dios le agradaban. Amén. Amén. Y usted sabe que el holocausto que le agradaba a Dios en esos días, pues no era solamente la obediencia, sino que también como les tocaba, porque Jesucristo no había llegado, el holocausto que ellos tenían que hacer era un holocausto de grasa. O sea que los animalitos tendrían que ser medio gorditos para que pudieran dar una buena ofrenda, porque al Señor le gustaba el olor de la grasa de los animales. Y perfecticos, en buen estado, en buena Ajá, condición, no defectuosos. Ningún defecto. exactamente, exacto. Y precisamente hicieron pues la repartición de quienes iban a ir en determinados turnos durante el año para poder generar los sacrificios se necesitaba leña. Entonces se turnaron precisamente con esa suerte que dice allí. Entonces continuamos ahí leyendo el versículo 36. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, como está escrito en la ley, y que traeríamos a los primogénitos de nuestras vacas y nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Mire todo lo que hacía, eso era muy lindo. Se hacía honra al sacerdote, se hacía honra a las personas que estaban sirviendo al Señor en su casa. Qué bonito. Y que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y el fruto de todo árbol y vino de aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. O sea, el levita tiene sueldo sin querer queriendo. O sea, es un sueldo no impuesto, pero si el pueblo dijo voy a participar, vamos a participar todos. Y todos llevaban un diezmo para sus levitas. Este diezmo dice que aquí es de la tierra, ¿cierto? Un diezmo de nuestra tierra para los levitas. O sea, se les daba un espacio para que ellos pudieran también sembrar, para poder hacer las cosas correspondientes pues en el campo que se les daba. Porque precisamente los levitas no tenían heredad, no tenían casa, no tenían terreno. ¿Sí? Entonces, cuando llegaba un levita a alguna ciudad, ese levita podía estar en cualquier lugar que se le ofreciera, pues, como tal, esa tierra. Y sigue diciendo, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibieran el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo, mire, el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que los levitas también están comprometidos a hacer diezmo. A diezmar. Ujú. Están comprometidos también a entregar su décima parte. No es que porque, ay, yo soy levita, yo no voy a diezmar. No, que porque yo soy levita, yo no tengo esa imposición. No, también diezma. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok. Y dice aquí, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios de santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros, los cantores, y no abandonaremos, dice, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Dios. Mire tan bonito, ¿no? El diezmo del diezmo tenían que dar, ¿cierto? Pero lo tenían que llevar precisamente a la cámara de los tesoros. Y era un diezmo de ofrenda de grano, de vino y de aceite. Yo creo que por eso es que el Señor dijo que el sacerdote o el que quiere obispado, el que anhela servir al Señor, no puede ser dado al vino, porque le dan una ofrenda de vino y se la toma toda. Donde tuviera pues el problema de la adicción, ¿no? Ese tipo de Con el adicciones. alcohol. Ajá. Pero bueno, le damos la gloria al Señor de que todo esto es precisamente porque se tomó ya una decisión de acuerdo a lo que ellos pudieron escuchar. Recordemos que el pueblo de Dios, con todo sufrimiento y con toda trampa que quiso levantar el enemigo, de una u otra forma pudo terminar el muro pudo reconstruir el muro en 52 días y colocaron puertas nuevas, hicieron todo esto por la gracia del Señor que hubo con Nehemías, precisamente, y que Nehemías, orando, intercediendo por su pueblo, fue al del rey y el rey le dijo, sí, hágale que yo estoy con usted y yo lo apoyo. Lo apoyó de una manera tal que le dio hasta de la misma madera, de los árboles que tenían en su reino.
Les dio madera, les dio todo lo que necesitaban, el alimento por los días que iban a estar allá, por los meses. Probablemente se pudieron haber demorado muchísimo más, porque un muro tan ancho, tan alto, no es fácil de terminar y con las manos todavía, ¿no? No es fácil de terminar, pero ellos pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba con Con ellos. ellos. Con él. Amén. Ujú. Y eso es Ya lo que de- nos... Sabiendo quién estaba con ellos, que los protegería y que les daría todo lo necesario para terminar la obra. Exacto. Eso es fe y fe, usted ya sabe que fe es un don, pero también es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y el diezmo de los diezmos, sí, Señor. Y es hermoso porque de una u otra forma, después de tantas cosas que el Señor les mostró su mano, su poderosa mano, y ellos convencerse a través después de la palabra de que en realidad ellos estaban haciendo lo malo y que por esa razón era que estaban en cautividad y que pudieran salir de cautividad precisamente en esos mismos tiempos, en esos mismos días de la reconstrucción, pudieran salir de su cautividad, porque a cada uno se le volvió a repatriar, se le dio otra vez su terreno. ¿Se recuerdan de eso? Se les volvieron a entregar una dirección, una identidad, se les recordó de qué tribu pertenecían y cuáles eran sus valores dentro de cada tribu. Usted sabe que no todas las tribus tenían los mismos valores, a pesar de que todos tenían al mismo Dios, tampoco tenían todas las mismas promesas por causa de la palabra que su padre les entregó antes de morir, ¿sí? Entonces, eso hace que el destino de nuestras gentes, el destino de nuestros hijos, digámoslo de esa manera, o de nuestras familias, eh, sean transformados, sean cambiados, porque la palabra que un hombre a sus hijos le entrega, esa palabra es la que se va a cumplir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de nuestros labios, de que nuestro corazón esté siempre alineado con el corazón de Dios, no para maldecir, sino para poder bendecir. Sí, también. Es muy necesario estar alineados con el Señor. No podemos ir así como, ay, no, es que a mí me parece que es así, que asá, que... No, hay que estar alineados con el Señor para hacer las cosas conforme a Él. Amén. Amén. Y entonces Dios los lleva precisamente en este capítulo 10 ya a tomar decisiones más drásticas y es definitivamente de convertirse al Señor. La palabra del Señor dice, convertíos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Y es bueno entenderlo porque muchas veces nosotros creemos que estamos con Dios, creemos que estamos ahí en su presencia todo el tiempo y la verdad estamos más en la carne que en cualquier otra cosa. No estamos en realidad en Dios. Y la palabra del Señor es muy clara, dice que no tiene condenación aquel que está en Cristo. Amén. Amén. Entonces, Amén. ¿por qué? Exacto, no hay condenación para aquel que está en Cristo. ¿Por qué no hay condenación? Porque está en Él. ¿Qué quiere decir? Que ya no es Él, sino que es Cristo. Amén. Cristo es Ya no somos nosotros mismos, ya no somos nosotros mismos. El compromiso que hemos tomado delante del Señor es morir definitivamente para poder que Él viva a través de nosotros. Lo hemos venido hablando por todo este tiempo, porque creemos que de esta manera es como en realidad el Señor lo anhela. Amén. Creemos que el Señor busca que seamos como Jesús mismo lo dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, entonces no va a poder llevar fruto y nosotros estamos destinados a llevar fruto. Amén. Yo creo que todas las personas que recibieron, entre ustedes, que recibieron el discipulado del Espíritu Santo, ese discipulado, si lo llegan ustedes a entender muy bien, ustedes van a saber que en realidad les toca morir, nos toca hacer un suicidio espiritual, digámoslo así, para poder que el Señor venga y viva por nosotros. Amén. Que sea el Señor el que se levante por nosotros. Así como Jesús se entregó en la cruz, cuando Jesús se entrega en la cruz, Él muere, Él definitivamente muere como hombre. Su sangre fue derramada prácticamente en su totalidad del cuerpo, eh, fue derramada en esa cruz y a través de la cruz llegó a la tierra, salvó a todos los que pudo salvar, pero Él murió. Él murió y eso tenemos que ser conscientes. En la muerte de Jesús es cuando Él llega y es sepultado, precisamente como el grano de trigo es sepultado y es llevado a la muerte. Y cuando Él llega a morir, ahora sí Él lleva un nuevo fruto, un muy buen fruto, porque ya viene como Dios.
en un cuerpo Amén. incorruptible, a mostrarse a la gente, ¿cierto? Durante esos 40 días que él estuvo de más con su pueblo, con sus discípulos. Y nosotros debemos entenderlo de la misma manera, que a la medida de que nosotros vamos muriendo a nuestros deseos, a nuestra carne, a nuestra concupiscencia, a nuestra forma de hablar, a nuestra forma de mirar, a nuestra forma de pronto de manotear, que a veces manoteamos, y todo esto nos ayuda a hacer que Cristo es el que sea manifestado en nosotros y sobre nosotros. Amén. Amén, Amén. amén. Y entonces Vivir a dice la carne aquí, es vivir en Cristo. el morir a la carne es vivir en Cristo. Amén. Entonces, separados del mundo. separados totalmente, así como lo dice aquí la palabra del Señor en los versos de Nehemías 10. Ellos tomaron su decisión de estar separados, ¿cierto? Que eran los cantores, los sacerdotes, los levitas, el mismo pueblo, los sirvientes y todo esto, tomaron una decisión, era tener por medio de esa comprensión y discernimiento poder separarse, poder ya determinarse a no seguir más en las mismas costumbres que ya habían adquirido prácticamente en esa ciudad. Amén, porque es que estar cautivo por tantos años cambia nuestra visión, cambia nuestra forma de hablar, inclusive muchas veces nuestra forma de actuar, pero el Señor es bueno y Él promete que no nos va a dejar en esa cautividad y que como pueblo suyo volveremos a nuestra tierra. Amén. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Lo que sí es cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar a esa repatriación que Dios quiere hacernos? ¿Cómo quiere el Señor hacerlo a través de todo lo que sucede en nuestras vidas? Y tenemos que ser conscientes de que es Dios el que lo va a hacer y no nosotros. Amén. ¿Cómo Y logramos todo perseverando, esto? ¿Cómo? perseverando, Así es, perseverando podemos perseverando, sacar en perseverando, las sí, Señor. virtudes, como hablan ahí los levitas, hicieron un pacto con Dios de no ir atrás y así mismo Dios necesita. Exacto. Y así tenemos que hacerlo nosotros, Blanquita, ¿sí o no? Claro, porque si nosotros no hacemos, o sea, esta carnita quiere muchas cosas, pero el Espíritu Santo nos redarguye de hacer cosas que Amén. a Dios no le agradan. Entonces Eh, nosotros, ahí está la cosa, cuando estamos perseverando en la oración, en la lectura de la palabra, ahí es donde la carnita va menguando cada que nosotros Y leemos, usted, porque y ahí si usted Dios toma sus dice que decisiones. somos capaces, Claro que porque sí. Dios Gloria. somos capaces de hacerlo. Lo que pasa es que a veces la carne no quiere, pero el Espíritu Santo sí quiere, pero la carne es que ves que lo ponía uno como a decir, no, esto es por acá, no. Entonces, Dios nos da esa sabiduría y nos da el entendimiento del Espíritu Santo, como es el que nos guía a toda verdad, que nos Amén. conviene, que no nos conviene, y nos da el discernimiento de poder ver más allá de lo natural para poder hacer las cosas y poder agradar a Dios y no al mundo ni al hombre, sino a Dios. Exacto. Mire, ya teniendo la comprensión y teniendo el discernimiento, esa comprensión y ese discernimiento de cuáles eran las cosas que a nosotros nos sucedían, ya nosotros podemos tomar decisiones. Podemos decir, ¿voy para la derecha o me voy para la izquierda? Mi libre albedrío, ¿cómo lo voy a utilizar? ¿Cómo voy a utilizar esta forma de decisiones que Dios me pone? La palabra del Señor lo dice, en tu mano derecha está la vida, en tu mano izquierda está la muerte. Tú verás qué escoges. Siempre nos va a decir eso. Tú verás qué escoges. Él no se va a meter, ¿cierto? Así a la fuerza a dañar, a destruir, ¿no? Porque Él no es hombre, ni mucho menos es el diablo, porque el Satanás sí hace eso, pero nosotros sabemos que Dios no lo haría. Dios nos No ama es de un una manera, caballo. Dios nos ama de una manera tal que no haría esa cosa, ¿cierto? Tenemos Y Nos ama tanto que en Deuteronomio dice él que escojamos la vida, la claro, carne. que vivamos, imagínense. para que vivamos, exactamente. Entonces, ¿cómo se escoge la vida? ¿Cómo se John, escoge esa... disculpa, Señora, John. señora. Ahora sí es que no te veía, no veía ninguno. Ahora sí ya. Fija, y Ya, será que me desconecté. No, ahí estás, ahí estás, ya, ahí ya. estás, tranquila. Creo, datos, De ahí ya. Es nosotros, que se me perdieron todos. Dios. Ahí nada, nosotros, para volver al tema, ¿cómo tomamos nosotros esa decisión? O sea, ¿por qué llegamos a tomar la decisión? ¿Qué nos convenció? ¿Qué en realidad fue lo que hizo que nosotros nos moviéramos a tomar estas decisiones, a dejar atrás el pecado, a dejar atrás una vida que no le agradaba a Dios, a dejar atrás todas las cosas que de pronto hasta nosotros diríamos, es que yo estaba tan bien y ahora mira cómo estoy? Probablemente porque todas esas cosas son para muerte.
Todas esas cosas no son para vivir en el Señor, y mucho menos para tener una vida espiritual más acercada a Cristo que acercada al mismo diablo, porque hay vida espiritual, pero también hay muerte espiritual, y las dos cosas son vida, o sea, se toman así en la eternidad. Amén. Todas Sí, o esas, sea, que nosotros morimos para vivir en Cristo. Morimos aquí en el mundo y vivimos para Cristo. Amén. amén. Eso es así. Morimos al mundo, morimos a nuestro propio yo, A morimos nuestro, a lo que nosotros deseamos, a lo anhelamos que y tenemos como más grande. Y Él, a lo que queremos hacer nosotros, pero dice, como dice eso, para antes hacías lo que tú querías, no, ahora más ya ahora no, no hagas ahora lo ya que tú no. quieres, lo que Y yo no, y no, y quiero no, que tú hagas. y no porque El estemos espíritu, viejitos, ¿no? Sino porque el Señor es el que está haciendo la obra. Uno el, es- en su carne quiere hacer el muchas cosas. Espíritu Santo nos redarguyó, El Amén. Espíritu Amén. Santo nos redarguye porque sí, y yo dar mi nos da testimonio, porque es que yo, por convencimiento ejemplo, todos los días. yo me quería ir, pero si el Señor me dijo que no me fuera, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo Tengo se que va? quedarme porque no que me quedara, yo me quedé. Claro. Así Gloria a La Dios. es, así conciencia es. dijo, uy, yo me voy, pero el Espíritu dijo, no te quedas aquí. Ah, Dios de gloria. Y a Pero obedecerla, a obedecer esa imposición. Claro, Que al final no es imposición, es parte del propósito que el Señor tiene para contigo y para exactamente. con todos nosotros. Y cuando nosotros tomamos las cosas como, es que el Señor me lo impuso, es como dicen hoy día las personas que están haciendo todo ese poco de leyes absurdas en contra de nosotros, es que nosotros estamos siendo adiestrados de esa manera. No, nosotros no podemos ser adiestrados así, que no sé qué. Entonces tenemos que empezar a ver las cosas desde el punto de vista más de Dios, que es más por propósito que por Claro. hacernos en realidad obedecer algo que no tiene legalidad. Ma, La verdad es que la palabra de Dios dice que Él nos escogió desde antes, ¿no? De la fundación del mundo. O sea, no, sí, Él ya nos escogió y nos amó primero. sí, Entonces, yo creo que todo aquel que ya ha sido escogido por Él, entra en esa vida, ¿no? La vida es Cristo, ¿no? En nosotros. Esa vida que Él ha venido a habitar en nosotros. Y esa vida es la que estamos experimentando ahora. amén. Muriendo al Amén. tiempo para que la vida de Él se manifieste, lo quiere que más. decía María. Entonces, ese es el hecho de que nosotros estemos en Él ahora, tengamos esa vida por causa de que Él nos amó primero a Amén. nosotros Amén. y que Así es. dice también que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y gloria a Dios Amén. Sí, porque yo gloria a sé que Dios. Él ha dicho en su palabra que a los suyos nadie los va a arrebatar de su mano. Así Amén. es. Y como comentábamos hoy en el ayuno, que por mucho que uno se aleje, el Señor lo vuelve a traer. Así es. Sí, se Amén. Sí, cumple. Sí, Entonces yo creo que es esa vida que viene a habitar en nosotros cuando le tocó a cada uno, porque yo creo que algunos nacen siendo, de pronto decimos, nació en cuna cristiana, Ajá. pero a algunos nos tocó más adelantico, ya conociendo mundo y todo, pero ya nos había él Ya nos ha escogido. predestinado, ¿no? estamos Ya nos había predestinados. predestinado. Y en esto estamos, en este caminar, en esta vida que nos conduce cada día a morir al viejo yo, al morir al viejo hombre, a permanecer en el espíritu. Y como decíamos, estamos en esta carne, pero realmente la carne no, o sea, no se puede dejar gobernar por el espíritu, pero el Espíritu Santo dijo muy claro, contienden entre sí la carne y el espíritu. Claro. Pero yo Escrito sé está. que Dios en su amor nos ha dado el entendimiento de quién es el que habita en nosotros y Amén. tenemos ese amén. poder, esa autoridad, ¿no? Que cuando la reconocemos, Así es. podemos nosotros tomar decisiones, ¿no? Decir, bueno, eh, ¿quién es el que me controla, ¿no? Cuando Ujú. esas dos naturalezas batallando, pero ¿a quién estamos alimentando más? Yo siempre digo, ¿a quién alimentamos más? ¿A la Es una carne? guerra, pero Dios nos da la victoria. Amén. Amén. Entonces, si yo alimento más el espíritu, vamos a ver que las obras del espíritu, la Amén. carne se Amén. tiene que alinear. Eso es verdad, eso es verdad. Por esa razón, mami, por esa razón, grupo, familia, es que el Señor nos insta por medio del Espíritu Santo, redarguyéndonos
a hacer lo bueno, a hacer Amén. lo que en realidad a Él agrada, lo que está conforme a su propósito, lo que está conforme a su voluntad, ¿cierto? Y ese convencimiento de cómo estamos en justicia, de cómo estamos en juicio, de cómo estamos en la obediencia que el Señor anhela de nosotros, es el que nos lleva a tomar decisiones de hacer este tipo de compromisos que hicieron los judíos en esos tiempos. Nosotros tenemos que tener en cuenta también eso. ¿De dónde me sacó el Señor? ¿Hacia dónde me quiere llevar el Señor? Para yo Amén. poder llegar allá, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué está en mis manos, además de estar muriendo día a día, ¿cierto? ¿Qué está en mis manos para poder yo acercarme más a ese propósito que Dios tiene en mi vida? Porque no solamente el hecho de que vamos a ser salvos, ¿cierto? Y que vamos a vivir una eternidad juntamente con Él, de que vamos a comer pollito agridulce en la cena de las bodas del Cordero, o yo no sé qué iremos a comer. No, no solamente es ese conocimiento de nuestra vida eterna, sino de que es que desde aquí la empezamos a vivir, o desde aquí empezamos también a vivir la muerte eterna. Tenemos que ser conscientes de eso. ¿Sí? Tenemos que ser conscientes de eso y al llegar a nuestra convicción, esa convicción que Dios nos da de cómo está nuestro corazón delante del Señor, entonces nosotros decimos, voy a tomar una decisión, así mismo como la hizo el pueblo de Dios, los levitas, el pueblo, los Por mismos eso viene por una sacerdotes. iglesia, Señor. por eso viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Claro, claro, exactamente. Y ese es el proceso, yo lo tengo que sufrir. Yo no puedo decir, no, es que el Señor me va a dar la victoria. Sí, amén, el Señor nos va a dar la victoria, pero yo tengo que luchar, yo tengo que permanecerme en esa victoria de Cristo. Amén, porque la palabra del Señor lo dice, no, los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Quiénes van a heredar ese reino poderoso? Los Muy valiente. valientes. Muy valiente. Y lo Señora, que pasa es que en el Señor tenemos que pasar el proceso de quebrantamiento, de saber de que las cosas que nos suceden, todo es para perfeccionar su obra en nosotros, porque Amén. es así como tiene que suceder. claro O que sea, sí. porque Él nos quiere llenar, pero si nosotros estamos llenos de ego, de yo, de mis asuntos, de mis prioridades, no va a poder llenar, porque estamos ya llenos. Entonces Él nos quiere vaciar, y cuando Él nos vacía es en el quebranto, cuando nos suceden cosas que muchos señalan y dicen, esto está en pecado. No, es el trato de Dios. Él Esas quiere son hacer de nosotros unos vasos útiles, unos vasos de honra, unos vasos que Él pueda usar, aún en lo oculto, aún aquellos que estamos reservados ahí para poder manifestar su gloria en algún momento, aún aquellos que intercedemos ahí en el secreto y que no somos vistos por Ujú. muchos. No estamos en un altar, pero pues Él está perfeccionando esa obra, porque ahí es donde nos va a usar. No todos estamos para un altar, no todos estamos para Así es. salir a Ahí, una ahí hay que campaña entrar también a conciencia, mami, de que nosotros debemos permanecer muriendo y cuando decimos permanecer muriendo quiere decir que nosotros estamos en el altar todo el tiempo. todo el Estamos, tiempo, todo estamos el sobre el altar, o sea, tiempo. nosotros no somos, somos sacrificio diario, ¿sí? Lo que ellos hicieron en ese tiempo de poder colocar sus ofrendas para los sacrificios fue eso, decir, yo muero, ya esto no es mío, no me pertenece. Yo estoy en el altar. Yo llevo al altar la ofrenda, pero yo estoy en el altar. ¿Sí? Amén. Cuando se hacían los sacrificios de expiación del pueblo, de sus pecados, para poder remitirle sus pecados precisamente, ellos tenían que llevar el animal y tenían que poner su mano en la cabeza del animal antes de matarlo y mientras lo estaban matando. Pobre Sí. animalito. Sí, eso era así terrible, pero era esa manera en cómo se hacían las cosas. Y es más, si se siguen haciendo sacrificios, lo más probable es que se siga haciendo de la misma manera. Ay, no. Entonces, ¿por qué lo hacían? Porque es que la persona tenía que entender qué estaba sucediendo. Estaba siendo él expiado, sus pecados, su inmundicia, estaba siendo perdonado. Sangre Y expiatoria. exacto, Dios lo estaba expiando por medio del toro, por medio del becerro, por medio de la paloma que se estaba muriendo allí, que estaba matando. Precisamente el animal moría, pero en realidad que tenía que morir a esa persona. Así es. ¿Sí? Y así con nosotros. Jesucristo murió por nosotros, pero el que tenía que morir somos nosotros. Así es. Entonces, a diario pensar, yo estoy en el altar, yo soy sacrificio vivo, que no me vaya a quemar, La ¿sí? misericordia que Porque la tenía con no nosotros. hemos sido consumidos. Ujú.
Entonces por tenemos su que empezar a pensar en eso. ¿Cuál es la convicción que Dios me está dando para seguir adelante? Jesucristo es la misma muestra de amor, de bondad, y Él mismo nos enseñó a través de su sacrificio cómo debemos ser nosotros, Y el cómo Señor, de, y el Señor, ¿qué te dice? Sed como yo. ujú, El que Señor ser dice, más sed como de yo. corazón. Yo no puedo ser de otra manera sino ser como Él, ser como Él, ser como Él. Entonces tengo que pensar todos los días, estoy en el altar, voy al altar, pero estoy en el altar. Soy el sacrificio vivo. Mi vida es un sacrificio vivo para Cristo Jesús. Sí. Yo no puedo llegar a la vida eterna diciéndome que no soy ese sacrificio, porque si usted no está muriendo a diario, no está cometiendo pues el sacrificio espiritual que usted necesita realizar, su vida no va a ser expiada, su vida no va a ser perdonada, por más de que Jesucristo haya muerto por nosotros, ¿cierto? Y nosotros no estamos cuidando entonces nuestra salvación, Así estamos es. jugando con ella. ¿Cierto? ¿Por qué? Ujú. Porque no estamos convencidos de que en realidad tenemos pecado, no estamos convencidos de que en realidad hay algo malo en nuestras vidas. Es ahí, John, donde yo veo que entra el proceso, ¿no? Cuando estamos muriendo, esas cosas de pronto no solamente es un pecado que uno diga, no he podido salir, ¿no? A veces son cosas tan sencillas como una falta de perdón, como un poder ir a, a morir a esa gritería, a esas palabras que lanzamos en nuestras casas. O sea, el expresar a Cristo es eso, Así porque a veces nosotros vemos los pecados más redundantes, pero no vemos esas pequeñas zorrillas que están dañando una cosecha y así que es. lo más tenaz es que se ocurren en casa donde está nuestra primera iglesia, nuestra pequeña viña, nuestra, Eso es así, que eso es es así. necesario Así cuidar. es. Pero entonces, ¿cómo manifiesto yo a Cristo si yo no estoy muriendo? O sea, si yo veo, ese es el proceso, allá en el altar, allá en el secreto, es donde yo tengo que renunciar y decir, Señor, yo sé que estoy errando en esto, estoy No, y que mal. llega el momento en que uno tiene su carne más elevada que el mismo espíritu. ¿Usted qué tiene que hacer cuando usted se da cuenta? Pues apláquela, apláquela, Claro. así de simple, apláquela. Entonces, Pero Dios, vamos a desarrollar los puntos del libro porque ya falta media hora para que terminemos y no hemos empezado el libro. Entonces dice, en el resumen dice, se firmó un pacto, ¿cierto? Se firmó un pacto. ¿Quiénes lo hicieron? Los mismos líderes del pueblo. Estaba ahí mismo, el mismo Nehemías, que era el gobernador. Estaban los sacerdotes, los levitas y los jefes de familia. Firmaron un pacto escrito, ¿cierto? No es que, ay, vamos a firmarlo en el espíritu. Sí, amén, aleluya. No, se firmó y se dejó un registro. ¿Cierto? Para obedecer la ley de Dios. No se hizo para obedecer a Nehemías, no se hizo para obedecer a los futuros gobernadores, no se hizo para obedecer a un rey, no se hizo para obedecer, sino la ley de su Claro, Dios. sí, que ¿Sí? las leyes de Como dice el 10:29, ¿no? Para jurar. Sí, para jurar, exacto. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, estando su nombre allí, usted tiene que darse cuenta que cuando usted firma, usted ya tiene un compromiso que ya es imborrable. ¿Sí? Cuando usted va delante del Señor y le dice, Jesús, yo acepto tu nombre en mi vida, te acepto a ti como Señor y Salvador mío, usted está empezando a hacer un sacrificio y un compromiso con Él de que usted va a ser un buen hijo, ¿cierto? Que usted va a ser un buen, digámoslo así, religioso, un devoto, una persona que en realidad está siguiendo a Cristo. Amén. Un seguidor de Cristo lo va a seguir, porque esos somos los cristianos, seguidores de Cristo. Entonces, usted se está comprometiendo con Dios a leer la Biblia, usted se está comprometiendo con Dios a entender la Biblia, usted se está Ujú. comprometiendo con Dios a realizar lo que dice en esa Biblia, ¿no? A servir, ¿No? a ¿No estamos servir, así? a servir al Son Señor los con que, fidelidad. sí, exacto, Las- ser fieles a Dios. Ese es un compromiso. ¿Eso es Y a un sus qué? mandamientos, ¿no? Compromiso con Dios. Es un sí, compromiso. Y no sabía Amén. que yo la verdad. Entonces, cuando usted ya tiene esos compromisos específicamente, usted le está diciendo al Señor, Señor, yo me separo de los paganos. En otras palabras, usted no se va a hacer más amigo de aquella persona que no ama a Dios.
Usted Claro. no va a acercarse más con el deseo de hacer esa amistad tan fuerte. Oh, mi hermano, mi amigo, cuando él no ama a Dios, cuando ella no Mm. ama a Dios, cuando ella de pronto blasfema de su Padre Celestial, cuando ella, esa persona que está a su lado no le está dando el honor y la honra y la gloria al Señor, sino que se la da él mismo. ¿Cierto que no? Usted va a hacer un compromiso de que usted no va a estar más con los paganos. Ese compromiso es lo que yo tenía que ellos estaban haciendo. Mire, el compromiso de no casarse con extranjeros ni adoptar sus prácticas idolátricas. Porque es que sin querer queriendo nos estamos desviando por querer estar con el amigo, por querer estar con la amiga, por querer estar con el papá de no sé quién, que es una persona de eminencia, que es un político fuertísimo aquí en Colombia, que no sé qué. Y muchas veces nos tiramos la vida espiritual que nosotros tenemos con Dios, la echamos a la borda simplemente por el hecho de seguir a un hombre, de agradar a una persona Ujú. que ni siquiera ama a Dios. ¿Se han dado cuenta Mm. ustedes de eso? Que a veces nosotros estamos más detrás de ese tipo de gente que las mismas personas que aman a Cristo. Le damos más la razón a esa persona que a Dios. Ah, imagínense, le damos más a esa persona la razón. Yo Esa persona. quiero decir algo. Mira que el mismo Espíritu Santo, y lo digo por mi vida, se encarga de apartarlo a uno de todas esas personas. Uno tiene amistad con una persona así, pero uno le habla de la palabra de Dios. Si esa persona no atiende a la palabra de Dios, pues uno se aleja de ella y el mismo Espíritu Santo lo aleja a uno. A mí me El pasó, Espíritu lo aleja a uno de a las mí me, personas que no tienen nada que ver con Dios. a mí me pasó, yo conocí a Jesús entre los 21 y los 22 años. Y en ese tiempo yo tenía un grupo de amigos bastante grande. Y ese grupo de amigos tenían vicios. Y yo lo primero que quise hacer fue ir y decirle a Jesucristo vive, Él los puede salvar, les puede ayudar a salir de todas esas cosas. Y ninguno de ellos me escuchó, Así ninguno. es. ¿Y usted cree que yo volví allá? No, No, uno no no vuelve. volví con ellos y no fue porque yo quisiera no volver o porque yo decidí hacerlo, no, fue porque definitivamente el Señor ya me puso otras personas a mi alrededor que empezaron a darle mejor crecimiento a mi vida espiritualmente hablando. Entonces Así uno es. tiene que separarse, uno de los compromisos es separarse de ese tipo de gente. Usted se junta a ellos, pero no se junta con el deseo de hacer otra vez ligaduras con ellos, que ellos tienen, ¿no? La amistad, que tienen un trabajo, vamos a hacerlo, que no sé qué. Usted no se junta con esos propósitos, sino más por el propósito de ir a ellos con el amor y la misericordia del Señor que Dios le ha puesto hasta en su corazón y poder trabajar en ellos, ¿cierto? En la palabra de Dios y hacer que la palabra de Dios sea la que haga el fruto venir en su tiempo sobre ellos. Así Amén. es. De esa Amén. manera es otra forma, ¿cierto? Otra cosa que ellos dejaron de hacer, ellos habían dejado de hacer, es guardar el sábado, o sea, el día de reposo. Ellos no lo guardaban porque ya no tenían cómo ni por qué, porque ya tenían mucho trabajo en medio de su cautividad, tenían demasiado trabajo, porque necesitaban hacer cosas distintas en ese tiempo. No, no se había perdido la oración, se había perdido el reposo en la palabra del Señor. Entonces nosotros, si lo hemos dejado, tener que conciencia de que no es porque sea el día sábado, sino porque hay días en los que nosotros no tenemos tiempo, pero hay un día en que el Señor ha separado para nosotros poder que saquemos ese tiempo y podamos dedicarnos más al Señor. El Amén. versículo 30-31 de Jeremías, exactamente el que estamos viendo en Nehemías Amén. 10, Sí, Señor. dice que nos apartaría y que somos separados del mundo. Pero Así eso no lo hace Dios, eso lo hace usted. Sí, pero Dios Amén. también pone el querer como el hacer en cada uno de Por nosotros, su porque perfecta voluntad. cuando nos da discernimiento, saben con quién estamos hablando, Claro, cuál es la intención del corazón, claro, ¿sí? precisamente es eso, papi. Digamos que no todo el mundo tiene la facultad de escuchar a Dios, pero sí son inteligentes, ¿sí? Mm. O sea, no tienen la facultad de escuchar a Dios, pero sí son inteligentes. Leen la Biblia. Lo que pasó precisamente con el pueblo, les dio llanto, ganas de arrepentirse de sus pecados y empezaron a confesar lo que ellos habían hecho y pedirle perdón a Dios. Dios lo hizo, los perdonó. Amén.
Y después de eso ellos toman la decisión de ¿qué? De ir y hacer una firma en un registro para que ellos puedan ser tomados en cuenta de ahí en adelante de que estas personas se están santificando, se están separando para Dios y no para su pueblo, no para una carne, no para una gente que no tiene nada que ver, ¿cierto? Sino que se están separándose para Dios. Uno puede llegar a realizarlo en sus propias fuerzas. Dios, cuando ya usted le da el discernimiento y la comprensión de lo que usted está haciendo, ya usted no lo hace en sus fuerzas, sino que le permite a Dios que le ayude a hacerlo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, digámoslo de esa manera, cuando yo llegué a Cristo, yo llegué de esa manera. Yo llegué por la coerción espiritual a través de la música, uno, porque eso fue una coerción espiritual tenaz a través de la música. Después de eso, el estar una persona en mi casa de la cual yo estaba, pues tenía deseos como hombre, y esa persona era de la iglesia, y esa persona fue utilizada por Dios para que yo volviera en esos días a Dios, en esos días precisamente. Antes de eso, ya Dios me había dicho cuál era mi pecado, cuál era mi insuficiencia delante de Dios, y empezó a trabajarla. No sé si ya les conté de un ángel que vio una persona en mi casa, precisamente en mi habitación, que tenía mi rostro y un par de espadas de fuego. Y yo dije, Señor mío, ¿esto qué es? Yo no lo entiendo, pero yo sí quería entenderlo. Entonces, al querer entenderlo, empieza a obrar mi propia carne, empieza a obrar mi deseo. Yo quiero conocerlo. Como cantábamos ahorita, quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocerlo. Entonces lo busco. Cuando empiezo a buscarlo, sí empieza el Señor a mostrarme cuál es el verdadero camino. No es una mujer. El verdadero camino no es una mujer. El verdadero camino no es un hombre. El verdadero camino es Jesús. Y cuando Jesús se me revela a mí, yo empiezo a decirle al Señor, Señor, me ato a ti, me ato a tu presencia, me ato a tu palabra y a tu Espíritu Santo. Ya no lo hago yo en mis propias palabras, sino que el Espíritu Santo me empieza a ayudar en oración. Ya no oro en mis propias fuerzas, oro en el Espíritu. En ese momento empieza mi vida a ser transformada por Dios. ¿Sí me hago entender? Amén. Entonces, yo puedo empezar con mi propio entendimiento, ¿sí? Con mi propia comprensión, como lo dice aquí, ellos comprendieron, pero el discernimiento ya viene por el Espíritu. Yo puedo empezar entendiendo las cosas, comprendiendo que no estoy en lo bueno, que estoy en lo malo, que estoy haciendo lo contrario a lo que a Dios le agrada. Yo puedo comprender, lo puedo entender. Pero cuando Dios me permite discernir por el Espíritu que mi vida no va a tener un futuro agradable para Él, que no voy a estar siendo su siervo, sino otra persona que ni siquiera va a tener vida eterna, sino muerte eterna. Entonces yo tomo la decisión de ir por el Espíritu, ¿claro? Y cuando ya tomo la decisión de ir por el Espíritu, hago mi compromiso con Jesús. Jesús, soy tuyo. Jesús, soy tuyo. Te pertenezco. Y el Señor empieza a trabajar en mí, y como lo haría con cualquiera de ustedes también, y con las personas que ustedes les prediquen, Dios también lo haría con ellos. Amén. Entonces, el hecho de separarse como en nuestra carne, o sea, con nuestra propia decisión, sin que el Espíritu nos guíe, está bien, hay que hacerlo, tomar una decisión. Después de eso, pedirle al Señor, Dios, ayúdame, yo no soy capaz, porque muchos de nosotros no tenemos la capacidad completa de seguir a Dios, ¿cierto? Porque no somos capaces. La palabra del Señor dice que sin Dios nada somos y sin Él nada podemos hacer. Amén. ¿Sí? Entonces, que yo llego a entender que definitivamente yo necesito al Espíritu Santo. Y cuando lo entiendo, ya yo empiezo a orar distinto, ¿cierto? Ya empiezo a leer la Biblia de una manera diferente. No la leo de una manera así como en el principio Dios creó los cielos y la tierra y entonces se me cierra un ojo y no, eso no es leer en el Espíritu. Ya cuando yo leo la Biblia en esos momentos le pido al Espíritu Santo, Señor, dame discernimiento de lo que estás hablándome, ¿cierto? ¿Para qué me sirve esto en mi vida espiritual y para mi vida material también? Porque yo sigo siendo carne, sigo siendo una persona física aquí en la tierra, ¿sí? Entonces yo le digo al Señor, Señor, haz que tu palabra me ayude en lo que yo necesito, haz que tu palabra me ayude en ese vacío que yo tengo. Y entonces Dios lo empieza a cubrir a través de esto, de los compromisos que nosotros hacemos delante del Señor, que son necesarios tomarlos, son necesarios tomarlos. No podemos creer que sin compromisos con Dios vamos a recibir todas las cosas. Esas son las vasijas que Dios busca para llenarlo. Exacto, exacto.
Y más que lo estamos declarando. vacías. Mira, más aún porque estás permitiéndole a Dios que use tu boca. Exacto, que nos llene más de Él. Nos Exacto. dirige. Entonces, y después de eso, ellos hacen el compromiso, además de guardar el día de reposo y de no hacer nada en esos días, en el día de reposo, precisamente en el Shabbat, que es del viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. En ese tiempo ellos duermen, pero también meditan en la palabra del Señor, ¿cierto? Meditan en lo que el Espíritu Santo les muestre a través de la palabra del Señor y se lo enseñan, la revelación que ellos tengan, se lo enseñan a sus hijos. Y hay un tiempo con Dios, precisamente en esos tiempos, y dejan toda idolatría, ya se van delante del verdadero ídolo de ídolos, que es nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y ahí Gracias. empiezan ellos a guardar sus vidas y a ponerse más comprometidos delante de Dios para seguir adelante. ¿Cuál fue el compromiso que ellos tomaron después de eso? Apoyar todo Ya lo la que se hacía dentro del templo, apoyar ya lo que no. se hacía. Amén. Ay, que, por ejemplo, ustedes saben que en la iglesia nosotros mensualmente hacemos la cena, ¿cierto? Hay familias que dirían, ah, yo puedo llevar el vino este mes, puedo hablar con el pastor y lo siembro el vino. Otra familia podría decir, ay, yo sé hacer pan o no sé hacer pan, pero lo puedo comprar. Voy a decirle al pastor que yo me encargo del pan esta vez. Y así sucesivamente. Entonces ellos proveían una ofrenda anual para el servicio del templo, también ofrecían la leña para sacrificios, ¿cierto? Y entregaban sus primeros frutos de las cosechas de sus ganados y daban el diezmo para sostener a los levitas y sus sacerdotes. Eso es hermoso. Porque hace parte del compromiso que nosotros podemos hacer aquí en la tierra, de las cosas que podemos hacer aquí en la tierra, para que el reino de Dios continúe estableciéndose y continúe extendiendo sobre toda la tierra, que es muy necesario. Todo esto Amén. lo que dice Nehemías 32 al 39 está clarito, que es a respaldar la obra de Dios, con, Amén. sí, con su tiempo, con su dinero y sus posesiones en ese entonces. Exactamente. Ahora, esto no se hace porque, ay, sí, no es que ya me di cuenta que yo estaba en el error, entonces ahora tengo que resarcirlo. No. Los compromisos y los pactos que uno hace con Dios no son solamente porque sabemos y nos damos cuenta, sino porque en realidad estamos convencidos de eso. Amén. O Amén. sea, Porque le nace el corazón. porque le nace del corazón, como dice la canción. Y definitivamente si es de esa manera, uno lo hace más en el espíritu que en la misma carne, porque Pues ya sí. el Señor es el que está en nosotros. Amén. Esperar nada Amén. a cambio, porque muchas veces, por ejemplo, hay gente que diezma para que Dios me dé, ¿no? Y así no es. No, eso no es diezmar. Muchas Eso, veces no es eso, diezmar, eso no es ni sembrar. no, Mejor porque es dicho, que yo tengo que dar porque me nace en mi corazón, porque tengo mi convencimiento de lo que Dios dice en su palabra Vea, y no escondo nada a No, cambio, porque yo no es puedo esperar correcto nada cuan- a lo que cambio. dice la hermana, cuando ya hay un convencimiento, cuando ya Claro, uno sí, entiende, ya hay madurez, va a lo que pide Malaquías. así es. ¿Sí? claro que sí, así es. Amén. Entonces, Es uno, obediencia también. exacto. Amén. Entonces, el propósito del pacto, ¿cuál es? No era solamente un acto simbólico, sino un compromiso práctico para que pudieran vivir en la obediencia del Señor y asegurar a sí mismos su prosperidad y material, tanto espiritual, de la misma comunidad. O sea, no se hacen las cosas porque sí, porque, ay, no es que toca hacerlas. No, usted sabe que todo en la vida tiene su ley, todo en la vida tiene su ley. Y cuando el Señor dice, den con generosidad y no sé qué, y con amor, precisamente. Y si lo hacen de esa manera, podemos recibir la bendición del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si oyereis la voz de Jehová tu Dios y la pusieres por obra, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Amén. Pero si oyereis la voz de Jehová tu Dios y no la pones por obra, pues olvídese, viene un montón de maldiciones. Mire, yo les digo la palabra como está escrita. Yo no me pongo a decirles a ustedes las cosas que no son, ni mucho menos a animarlos a ustedes con algo que no tiene ánimo. Yo tengo que darle a usted la palabra como es, porque si yo no le doy la palabra como es, usted va a estar en una mentira. Y yo no vine aquí a mentir, uno no puede ¿correcto? maquillar.
maquilla. Exacto, uno no puede maquillar la palabra. Sí, eso no es mi deseo. Entonces, Y la usted mismo, obediencia es suya, señora. y usted mismo maquilla la palabra, usted está pecando. Claro, claro, y eso no es el anhelo mío. El Amén. anhelo mío es que podamos comprender la palabra como está escrita, porque ella misma tiene su propio significado, Amén. ¿sí? Entonces, si oyeres la voz de Jehová tu Dios y pusieres esa voz por obra, todas estas bendiciones, dice la palabra del Señor, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Serás cabeza y no cola, qué bonito, ¿no? Serás Amén. cabeza y no cola. En otras palabras, siempre estarás No para arriba, no estarás prestarme, abajo. Tendrás y no para siempre, prestar, no para pedir prestado. amén. Sí, son un montón de bendiciones que uno dice, wow. Pero si usted se da cuenta que son como 14 o 15 bendiciones, creo que son 14. Cuando usted las lee, usted se emociona, usted dice, "Ay, yo quiero amarlo, yo quiero bendecirlo, quiero escuchar esa voz y ponerla por obra." Usted se emociona. Pero si usted sigue leyendo, usted cae con los pies en tierra y usted dice, definitivamente, esto no es con emoción, esto es con decisión. Así es. Amén. Sí, señor. Porque leer los siguientes versículos, que son más de 30 versículos, diciendo maldiciones. Habla de la bendición y la maldición. Ajá, Cuando soy obediente a la palabra y cuando no soy obediente, ahí Dios lo explica muy tranquilo, pero exactamente, exactamente. Entonces, el acto del compromiso que usted va a hacer con Dios no es porque sea un simbolismo nomás. Ah, es que eso es simbólico, así como la cuerdita que ponemos ahí en la entrada de la casa y en la puerta, y ese paño tan bonito que puede ser un moño. No, no es tan simbólico así, es más un compromiso real. Es algo que usted tiene que llevar a su práctica de la vida diaria. amén. Lo que hablábamos ahorita, que mi mamá nos instaba a hablarlos por el Espíritu, que debemos permanecer en el altar todos los días, cada momento en nuestras vidas. Tenemos que permanecer en él. Y que sea el Espíritu Santo el que nos lo diga, ¿no? Que sea el Espíritu Santo el que nos convenza. No que sea Patricia diciéndole a Héctor, Héctor, es que el Señor dice. O Viviana diciéndole a Roberto, es que el Señor te dice, ¿cierto? No. Es que la palabra de Dios y no sé qué, y empiezan con machete en lugar de dar la suavidad y el amor de Dios. Empiezan a romper y a quebrantar, ¿no? Así no Yo es. me apunto. Y Yo, si empiezan así, no, eso no es, eso no dar testimonio, no, y Imagínate. mire, no, lo mostrarlo, Las cosas mostrar de esas león. cosas. Ay, que mi mamá va a hablar un momentito. lo que pasa es que a veces podemos estar recitando los versículos, ¿cierto? Pero habla más el testimonio que mil Correcto. palabras, Las porque de palabras. pronto la persona se la sabe, pero cuando yo tomo la parte en la cual el Señor tiene esa misericordia, tiene ese amor para hablar las cosas, tiene esa palabra de bendición para aquel que está decaído y yo lo levanto y vuelvo y digo, siempre empezando por nuestra casa, porque ese es es el prójimo, ¿no? El más Claro, cercano. claro. Entonces, la importancia es manifestar al Señor en medio de todo, porque muchas palabras podemos hablar, pero si van sin espíritu, si van sin el amor, sin el No. fruto que es el espíritu en nosotros manifestando a Cristo, no, no vale, no Eso sí, sirve. sin el Espíritu Santo no hace efecto, porque es que el Espíritu Santo, ¿qué dice la palabra del Señor? Acerca del que siembra, del que riega y, ¿cómo es que es la cosa? Que Bernabé, que no sé quién. ¿Cómo es que es, mami? El regala la semilla. ¿Cómo así? Que uno Apoyo y siembra, empleo. Pablo sembró, Apolo regó y el crecimiento lo da el Señor. el crecimiento Es le da el Espíritu, Amén. Así es. ¿sí o no? Uno sin el Espíritu uno no puede crecer. Pero le totalmente. repito algo que dije ahora, y es que hay que estar muriendo, hay que estar muriendo, hay que estar muriendo, hay que estar muriendo. ¿Cómo es? Muriendo, 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 me gusta la carne. Muriendo, 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 muriendo. Hay que estar muriendo, hay que Viviendo estar para muriendo. que La carne viviendo para Cristo. esto de la ¿Cómo, Luz para Estela? que no ¿Cómo es Que que hay habla? que morir, hay que morir, hay que morir. Para poder vivir. hay Amén. que morir en la carne Hay que y vivir morir en el para nacer de nuevo. Eso es. amén. Eh, Como dice hay que Yanira, hay que morir. morir en la carne, pero no en un asadero. Morir, Ve, que sigamos ahí. Sigamos ahí. Les acabé de echar un chiste y no se dieron ni cuenta. No, yo sí. Tenemos que, No, es uno que predica que dice como ella,
que hay que morir para hasta que lleguemos al varón perfecto que es Cristo, ¿me entiendes? Eso es, amén. La Porque, estatura perfecta. amén, amén. Hay que A veces, hacerlo. a veces Mire, a nosotros, a Es veces que nos Eduardo dijo que no nos eh, fuéramos a convertir en pollos. sí, es que hay que morir y morir a esa carne, pero en un asadero. pero es Viviana, chistoso. La Viviana, buena. Viviana, que quiere hablar, Viviana. Dejemos que hable John, Viviana. coja Es juicio. que yo digo, ¿no? Cuando usted dice que no hay que coger a machetazos y que no hay que decir que el Señor dice, pero es que a veces uno también tiene que sacudir a veces porque es que se vuelven demasiado pasivos y el Señor también se airó y él también llegó y sacudió, dijo, este tiempo no lo van a coger como si fuera un burlesco. Entonces muchas veces nosotros también nos toca que sacudir a veces para que también entiendan que Dios no es un burlesco, Yo les que hago una, yo tiene les que hago tener la una pregunta. paciencia. Les hago una pregunta. ¿Ustedes se vieron los primeros dos capítulos de la serie 5 de la quinta temporada de la serie Chosen? ¿Ya se la vieron? No. Bueno, No, eso apenas hasta yo no sé, me iba a compartir la 4 y la 5 y al fin no me la ha compartido. la Las 4 y la 5 5 no de qué, de llegan. Chosen, la 5 no ha llegado. Tengo Sí, la los 4. elegidos. Usted Tengo me dijo la que los 4. elegidos. Tengo la 4. Después se las pongo. Pero lo que les quiero decir es algo que corresponde a lo que estaba hablando Viviana. Jesús llegó derrumbando, quitando y echando fuera, como si fueran demonios, a toda esta gente. Y en la película se armó de látigo. Pero yo les digo una cosa es Jesús, otra cosa es usted. Él tiene la autoridad por el Padre. Nosotros tenemos la autoridad por el Espíritu. Y el Sí. convencimiento lo da el Espíritu Santo de Sí, Dios. exacto. Entonces, yo le hago una pregunta. Si usted quiere que su familia toda llegue a Cristo, usted va a llegar con látigo el día de hoy, el día de mañana, el día de pasado mañana, el día de pasado mañana y el día de pasado, ¿qué? Porque todavía no obedecen. Pues si No, usted va a llegar con látigo todos los días, ellos van a decir, aquí me pegan solamente, yo prefiero lo que mira, estoy viviendo, prefiero continuar este tipo de vida. La lucha Porque no es así es la contra gente. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué es lo que No, pasa? No voy a decir que Jesús no tuvo la revelación de que la lucha no es contra carne y sangre porque él la tenía más clara que cualquiera. claro, nosotros. Porque es que la palabra del Señor dice, a los necios como necio, a los necios como necio, se les trata, pero nosotros no podemos hacer, ni mucho menos confesar de que nuestras familias son necias. Tenemos que ser sabios en nuestra oración y nuestra oración es por medio de la boca. Tenemos que ser sabios en nuestra forma de hablar y cómo confesamos acerca de nuestros familiares. Amén. Por eso no podemos llegar con machete, con espada, con látigo todos los días. No, no todos los Va a días. haber, va a haber un día, va a haber un día, va a haber un día, sí, va a haber un Oh, día, Pedro. Oh, va a con haber un Pedro. día, claro, va a Que hay haber que dar un día. verbena, hay que dar verbena. Dios, Oh, con Pedro que tumba orejas. tumba orejas. Venga, bueno. Va a haber un día en el que usted pueda lograr eso, pero no lo haga con ira. No lo haga porque usted ya le sacaron la piedra y usted no entiende por qué. No, no lo haga así. No lo haga así. Prefiera llenarse Hay un usted del ejemplo muy Espíritu sencillo. Santo y el Espíritu Santo se manifiesta en los dones más poderosamente que en cualquier otra cosa. ¿Cierto? Y Hay un cuando, Como ejemplo sencillo. con amor y misericordia, John. claro, ¿qué es lo que dice Por papá? Con eso, amor y misericordia. Un ejemplo muy sencillo. ¿Quién tiene autoridad para hablar del perdón? El que ha perdonado. Eso, Amén. el que ha perdonado, sino cómo hablar del perdón. No puede. Claro. No puede No hablar de perdón. O sea, no puede, no. Puede ¿Con qué hablar, pero autoridad no hablar convence del a nadie. perdón? Exactamente. ¿Con qué autoridad hablar del perdón si no ha perdonado? No. Si Dios no el ha perdonado. pasaje del Eso es, fruto del Espíritu que mora en nosotros nos dice muy claro que también hay que tener templanza, ¿no? Para Sí, hablar, o claro. sea, todo es válido, todo todo es es válido. válido, sí. Pero Que todo tiene su momento. Mire que el Señor nos Todo enseña con la palabra, mami. El Señor en nos la enseña. dirección del Señor. No No, tiene su Es sí, tiempo de exacto. todo. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Todo tiene su tiempo para llorar, para reír, para comer, para hacer ayuno. Inclusive la palabra del Señor dice todas estas cosas. Entonces yo tengo que ser consciente de cuál es el tiempo en el espíritu Sí, en el que Espíritu. debo hablar con amor y tengo que ser consciente de cuál es el tiempo en el espíritu
para hablar con esa templanza que dice el Espíritu Santo que tiene. ¿Sí? Ahora, esa templanza no es, vea, haga caso, el Señor No, le dice. No, eso no. no es templanza. Eso es más bien falta de carácter, ¿cierto? Una persona con templanza muestra el poder del Espíritu Santo y Claro, es simplemente el va y le dice a la espíritu. persona, mira, el Señor te manda a decir que de esta manera no, pero que si de esta manera sí. ¿Qué te parece si oramos por esto? Tenemos Y no que se va ni para un no, no se va ni para un sí, se va a lo que Dios le habló y punto y se acabó. Una persona con templanza hace e interpreta las cosas de esta manera. Señor, Una Exacto, porque persona con temblanza también, John, no necesita mostrar un carácter fuerte. El Espíritu Santo da la autoridad y te revela ahí mismo. La persona inmediatamente lo toma. claro que Cuando sí. amén, tú así tienes la autoridad del Espíritu Santo, con una palabra, es. tú muestras la autoridad de Cristo. Así Amén, es, así es. así es. Va. Tenemos que aprender que es un proceso, primero que todo, ¿no? Es un proceso en cada uno de nosotros, ¿sí? Amén. Porque no es así. Es un Ujú. proceso cuando el Señor comienza a trabajar con uno. Cuando ya el Señor lo llama, venga, Él lo prepara a uno y ahí comienza el proceso a llevarlo por ese desierto. Si no, Así es, no hay Por, preparación. Eso es por así. claro. eso, por eso cada persona que vive un proceso puede hablar con autoridad. Total, Así Cada es. persona, y hay total. personas que han vivido unos procesos muy duros, una Y, enfermedad, y, y también hay bueno, personas tantas que no han cosas, podido salir de su proceso. O y hay pregúntele personas, o al están pueblo que viviendo sacó su Israel. proceso, Lo hace, porque dice pero, que pero todo, pero todo ese proceso o todas estas situaciones nos llevan a eso, a tener una autoridad, a tener una madurez, a llevarnos a conocer un poco más a Cristo, a Amén. darnos cuenta de la verdad. Entonces, todos Amén. estos Amén. procesos, por eso son procesos, porque son paso a paso y Dios nos transforma y nos edifica para poder llevar a otros a conocer cómo pueden llevar ese proceso. Ese es el Amén. anhelo que Dios tiene con nosotros. Escrito está. ¿Qué pasó con el pueblo cuando lo sacó de Israel, Señor? se reveló. Pues lo que el pueblo de Israel que sacó de Egipto. ¿Qué pasó con Murió, el Siempre pueblo que de Israel? murió. Lo Murieron. alargaron. todos, y Y no murieron. Fue por más anhelar tiempo, volver a Egipto se les alargó el tiempo y a la final no alcanzaron mucho la promesa de quién era Dios. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos definitivamente no fueron separados de ellos. O sea, ellos no tomaron conciencia de que estaban siendo separados de algo que en realidad no estaba en los anhelos del Señor. Ellos no tomaron ese entendimiento, no lo tuvieron, ni siquiera pudieron llegar al discernimiento. Por eso ellos todo el día, todos los días, durante 40 años se quejaron y durante 40 años murieron todos. Quedaron solamente los niños, los jóvenes que pudieron pasar hacia la tierra prometida. Mire que Sí. ni siquiera el manso que había en esos tiempos llamado Moisés, ni siquiera Moisés pudo pasar. Y no porque fuera anciano, sino No. porque él tuvo sus errores que no debió haber cometido. Claro. Entonces, y allá no estoy diciendo que van a entrar solamente los perfectos, los que nunca se equivocan, no, a la tierra prometida, no digo eso. Digo es que cuando nosotros estamos en la voluntad del Señor, podemos decir que Dios me está guiando para apartarme de determinadas cosas, para continuar el camino con otras cosas que Dios sí está formando en nuestra vida, ¿sí? Que es precisamente cuando nosotros nos separamos del mundo, cuando nosotros nos separamos de la carne que nosotros llevamos viviendo todos los días con ella de una manera tan agradable para nosotros, pero desagradable para Dios. Cuando nosotros nos separamos de todas estas cosas que nosotros hacíamos de inmundicia, nuestro pecado. Esa separación a nosotros nos invita también el Señor a que volvamos entonces a Dios de esta manera, ya estando limpios, ya estando santificados, porque separarse significa ser santificado. ¿Sí? Entonces ya el Señor empieza en nosotros por el Espíritu Santo a darnos unas mejores prácticas en nuestras vidas, ¿cierto? Y nos influencia más por su Espíritu que por la misma carne o que por el mismo mundo. El mismo Señor, a través del Espíritu Santo, nos empieza a influenciar de una manera tan poderosa que nos da
el cómo honrar a Dios nos da el cómo sostenernos en la obra del Señor y cómo sostener también la obra del Señor. Y nos permite que también no solamente sean compromisos para nosotros mismos, sino que estos compromisos, perdón, tengan que ver con mi pastor, tengan que ver con mi líder, tengan que ver con el hermano y la hermana que comparte un servicio conmigo, que con la familia, con mi hermano, con mi primo, con mi tío, con mi papá, con mi mamá, cosas que uno dice, definitivamente esta gente necesita la honra también. Ellos necesitan también la honra, porque es que la honra no es solamente para el pastor, la honra no es solamente para las personas que están en eminencia espiritual, o para un presidente, o para un gobernante de la nación. La honra también es para tu familia, que se la tienes que dar, porque no puedes quedarte en la obediencia. Ay, yo obedezco a Dios, yo amo al Señor, pero me olvido de hablarle a mi familia que Cristo los ama. Me olvido de hablarle a mi familia, como ha pasado conmigo. Yo le tengo que pedir perdón a mi tía Mari. Y se lo pido aquí en público en el nombre de Jesús, porque yo por mucho tiempo dejamos de conversar, dejamos de decir tantas cosas, y yo he subido en un altar y me olvidé de mi familia. Yo me olvidé de mi casa. Y le doy la gloria al Señor de que mi tía Mari hoy día está caminando con Jesucristo. Le doy la gloria al Señor, pero no fui yo. No fui yo el que le hablé. No fui yo. Fue otro que a ella le habló y ahora ella está ahí con Cristo, caminando al Señor. Le doy la gloria al Señor por eso. Y le pido perdón en público, porque ella está aquí con nosotros. Y entra la palabra donde dice Dios que Él honra al que le honra. Amén. ¿Y cómo honramos al Señor? A través de la honra hacia los demás, Así Amén. es. del respeto a los demás, el amor a los demás. No quedándonos solamente en esto, en que, ay, no, es que yo tengo un pastor muy bueno y la verdad es que sí, pero no podemos quedarnos solamente en eso. La honra va mucho más allá. La honra va mucho más allá. Yo ¿Sí? Mira, yo, reconocer en ellos también que cuando ellos apenas empiezan a conocer, pues lógico, tienen como nosotros, si nosotros en tantos años que llevamos en el Evangelio y nos equivocamos y hacemos cosas incorrectas, pues imagínense la gente que apenas está empezando. Entonces, Imagínense. tener como el amor, la paciencia, la tolerancia, como la tuvo Dios con nosotros y como la tuvo nuestros líderes, nuestros pastores, para nosotros poder estar en este camino, Así es. Así es. durarles Con paciencia, con el con amor de amor. Cristo. Y amén, esa, y amén. esa honra que ellos también deben recibir. ¿Por qué? Porque así nos manda el Señor. Así nos manda el Señor. Al que honra, honra, dice mi papá, y es la verdad. Está escrito. Al que honra, honra. Entonces ya hay una persona que está amando al Señor, ya hay una persona que decidió tomar el camino de Cristo y seguir al Señor Jesucristo con todos sus problemas, todas sus dificultades, pero lo va a seguir. Y si nosotros podemos apoyar a esta gente, pues mucho mejor aún. Claro, ¿Sí o no? claro. Porque No así mismo, volviéndonos religiosos, ¿no? claro que no, porque es que así mismo pasó con nosotros. Yo le digo una cosa, a mí el primer discipulado que yo recibí, es más, era el del bautismo, el primer discipulado de bautismo. Yo no entiendo ni sé de dónde se sacaron mi historia antes de ser cristiano y me la enrostraron mientras me estaban dando el discipulado. No sé. Yo no entiendo cómo hicieron. Me enrostraron mi historia pasada antes de conocer a Jesús. Yo, Tremendo. yo, como no soy una persona rencorosa ni tengo problemas con el desamor y con el odio, no tengo problema con eso, pues hay personas que tristemente no tienen un corazón más de Dios. Yo ya entendí eso, en esos días yo lo entendí y dije, bueno, gloria a Dios, el Señor ya me cambió, me transformó y ya yo no soy la misma persona de antes. En el momento en que estaba recibiendo mi discipulado de bautizo, eso fue más o menos 8 o 9 meses, o 10 casi, después de haber conocido a Jesús. Entonces, imagínese, Tremendo. imagínese, nosotros Ujú. tenemos que amar, no enrostrarle a la gente. Es que usted fue un pecador, y es que usted se metió con esta y con la otra y con aquella y con aquel y con aquel y con aquel. Usted, mejor dicho, ese día esa persona que me discipuló, yo decidí no, no volver a hablar con ella ni dejar que me discipulara más. Le pedí el favor a otra persona que también era líder que me siguiera discipulando. ¿Por qué? Porque yo sé que esa persona no tiene a Cristo, en ese momento no tenía a Cristo para enseñármelo. Claro, Y y yo, correcto. hablan en y la yo, carne. claro, y hablan en la carne, y yo lo que necesitaba era una persona que me ayudara a fundamentarme en Jesús.
Yo recuerdo que para esos días yo le decía a mi papá y mi mamá, "Ma, y papá, yo quiero entrar al Instituto Bíblico de Tesda, mira que eso queda aquí, yo quiero ser pastor, Señor me llamó a ser pastor", y le decía yo, "Ma, ¿qué hago?" Y me decía mi mamá, ¿ya te bautizaste? Así, ¿ya te bautizaste? Y yo, no. Y después de eso empecé los discipulados y todo eso, y el Señor me ha dado crecimiento. Y la gloria es para Dios porque me tuvieron paciencia, me tuvieron amor, me tuvieron tolerancia, me supieron amar, en otras palabras. Gloria a Dios. Así es. Y esta es la invitación que Dios quiere que nosotros tengamos y que la adoptemos. Que nuestros compromisos con Dios sean serios. Que nuestro compromiso con el Padre no sea por el hecho de que, ay, no, es que toca, porque es que serán salvos tú y tu casa, y pues mi mamá es salva, y qué tal que yo me pierda, entonces no, más bien yo me meto para no perderme. No, las decisiones no se hacen por eso, se hacen porque el Espíritu nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Juicio. Entonces, Amén. esos compromisos serios tenemos que tener en cuenta que hay que separarnos de las cosas que no agradan a Dios, de todo lo que tiene el mundo, de todo lo que tiene el diablo y de todo lo que tiene el pecado de nuestra carne. Hay que separarnos, hay que largarnos de ahí. Diga conmigo, yo me largo. Uno tiene que irse de allí, ¿sí? No se Dios no puede uno nos quedar trajo, en lo mismo. Dios no nos trajo hasta aquí para volver No, atrás. señor, amén. No tiene trabajo para a lo mismo, no, señor. Nosotros no somos perros. Y hay que vivir conforme a los valores del reino del Señor. ¿Sí? ¿Cómo se aprenden los valores del reino de Dios? Pues léase el Pentateuco, así usted aprende cómo ellos estaban viviendo, los valores, cómo reforzarlos en nosotros. ¿Cuál es el Pentateuco? Los 5 primeros libros. ¿Qué Eso, son? ¿Cuáles son eso, los cinco? Génesis, Génesis, Éxodo, Éxodo, Levítico, Levítico, Número, Números y Deuteronomio. Deuteronomio, Deuteronomio. Esos son los cinco del primer libro. El primer libro son el Pentateuco. Y cuando usted se da cuenta de qué dice el Pentateuco, que fue precisamente lo que leyó Moisés, lo que leyeron Esdras y Nehemías en el monte este, allá subido en una tarima que le hicieron de madera, como dice la Biblia, esas palabras fueron las que leyeron. Y ahí se dieron cuenta cuál era su pecado, cuál era su injusticia y cuál era la forma de vivir que ellos tenían injusta delante de Dios. Ahí usted se da cuenta que el Espíritu Santo es quien le habla y usted empieza a transformar su vida, porque el Espíritu Santo le está hablando. Amén. Él lo guía, él lo guía. Él le guía a usted ¿para qué? Para que no se aparte, para que no se salga de los propósitos de Dios, sino para que permanezca dentro, en la voluntad del Señor. Amén. 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 Y tener en cuenta de que nuestras vidas, pues gracias a Dios tenemos un empleo, tenemos alguna entrada económica, pues así como usted puede recibir, los ministros de Dios también pueden recibir. Amén. Pero ellos están dedicados solamente a ministrar a Dios. Ellos están dedicados solamente a las cosas del Señor. Muchos de ellos no tienen un empleo secular hoy día. No todos tienen un empleo secular porque son personas que en realidad viven 100% del reino, viven para el reino. Entonces, ellos prefieren entregar sus fuerzas, su vida, sus años, para que otros puedan conocer, como usted y yo hemos conocido al Padre, que otros también puedan hacerlo. Entonces, dedican su vida al servicio y se mantienen en ese compromiso, pero ellos también necesitan comer, Ah, no. hidratarse, necesitan ir al médico, ¿cierto? Entonces, Que ¿qué el hacemos? pueblo los honre. Exacto, eso es lo que nosotros hacemos, honrarlos. ¿Cómo los honramos? Con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, con nuestras primicias, como lo dice la palabra del Señor. Y orando por él. Sí, y después dándole a Él. Ore y dé, ore y dé. Amén. Porque es necesario. ¿Cómo hace para sostenerse una congregación si nadie aporta? Cuando menos piensen, le cae la DIAN como ya ha pasado. ¿Se acuerdan que hemos hecho sancocho, hemos hecho lechona, hemos hecho cosas para poder ayudar a la iglesia de que se sostenga? Pero si nosotros fuéramos fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, eso no pasaría. ¿Cierto que no? Mm. Claro, porque Cierto. al ser fieles, Dios al fiel también le es fiel. Porque como dijo mi papá ahorita, al que honra, Dios lo honra. Y probadme esto. Amén. Y el Señor abre los cielos
El Señor los abre y hace que el devorador ya no devore más, le quita los dientes para que no devore más. Bendito Dios. Entonces, familia, mantenga sus compromisos delante de Dios perseverante, como lo decía ahorita Blanca, hay que ser perseverantes, porque la perseverancia nos ayuda mucho a estar en el espíritu, nos ayuda mucho a dejar las obras de la carne, ¿cierto? La perseverancia nos ayuda con eso. Y que el Espíritu Santo sea el que nos dé esas fuerzas para perseverar. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí terminamos el capítulo número 10. Damos la gloria al Señor. ¿Alguna pregunta? ¿Un aporte corto? Ya son más de las 9. Bueno, no todos porque me aturden. No se escucha bien. Johncito, yo me tengo que retirar. Ay, me hubiera dicho eso después de parar la grabación. Ok, vamos a tomar una fotico, ¿vale? Tomar la Listo. foto antes de que Ok. todos se vayan. ¿Cuántos aprendieron? ¿Sí aprendimos hoy? Mucho, mucho. Sí, Mucho, amén. mucho. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Ay, ¿cómo voy a hacer para la foto? ¿Dónde la voy a pegar? Ujú. Que no tengo WhatsApp en este computador. ¿Qué hago? Bendito Dios. Ya, voy a abrir Photoshop. Bueno, vamos a tomar la foto. A la 1, todos mirando a su cámara. A las 2, con la sonrisa. Petsoden. A ver dónde pongo a mi suegra. Ok, está. Que ella también salga en la foto. Todos sonriendo, sonriendo. Mirando a la cámara. Recuerden que la cámara está allí, vea. 1, 2 y 3. Listo. Ya yo abro un documento nuevo aquí. Gloria a Dios. ¿Qué? Y ahorita lo pego. Tan, crear y pegar. Ok. Ve, estoy dándole lo que no es. Familia, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que en ustedes el Espíritu Santo les ayuda a mantenerse en el compromiso que hicieron con Cristo cuando lo conocieron. Declaro que cada uno de ustedes tienen al Espíritu Santo para que les redarguya en toda situación en la que ustedes se encuentren y que el nombre del Señor Jesucristo será recordado siempre en sus vidas para que se mantengan sin pecado, para que se mantengan sin caída, para que el Señor sea quien se glorifique en ustedes y que les haga permanecer siempre firmes, como lo dice la palabra del Señor, que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero para también mantenernos, ayudarnos a mantenernos sin caída. Amén. Amén. Yo declaro que en sus vidas el Espíritu Santo les ayuda a permanecer perseverantes, constantes en la palabra, en la oración, en el conocimiento del Señor, en la búsqueda del Padre y también en el hallar al Padre. En el Amén. nombre de Jesús. Lo declaramos no solo para ustedes, sino para su casa y para todas las personas que ahora se empiezan a conectar a través de el YouTube, que lo tenemos ya en YouTube. Así que bendecimos no solamente este grupo, sino a todas las personas que escuchan por medio de estos videos. Amén. Amén. Bueno, no les digo más.